viaje de la vida es el título del mensaje de hoy. Y la vida es como un viaje, donde muchas veces nos ponemos ansiosos, ¿no? Solo queremos llegar, no importa la forma en que vamos a llegar, lo importante es llegar a nuestro objetivo. Y a veces olvidamos de ser cuidadosos en ver cómo estamos yendo donde vamos, o de disfrutar el trayecto de ese viaje, cada momento, digo yo, cada lugar, cada espacio en donde estamos debe ser disfrutado. Yo me acuerdo siempre que salimos de vacaciones, digo, vamos a disfrutar desde que nos subimos al auto, desde el momento en que salimos de casa, porque la vida nos va llevando por diversos caminos, tenemos que ir tomando diferentes decisiones, hay cambios y todo debe disfrutarse. Nos enfrentamos a vivir de todo en un viaje. Y hoy vamos a tomar un ejemplo de un viaje que aparece ahí en el libro de los Hechos, está en el capítulo 27. Pablo es protagonista de este viaje y entre otras cosas sucedía esto. Dice Hechos 27, versículos 9 y 11. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por el mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Y comenzó a enumerar naufragio, pérdida de cargas y también riesgo para nuestras vidas, pero los oficiales a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía, no sigamos, veo algo que seguramente ustedes no están viendo. El resto decía, avancemos y vamos a ver qué pasó en este viaje. Pero antes de avanzar, te hago una pregunta frente a estas situaciones, estas circunstancias de la vida, porque estamos hablando de un viaje de la vida. ¿Qué voces escuchás? ¿Qué consejos escuchás? El consejo de Pablo, por ejemplo, que te dice atención, cuidado, veo algo que vos no estás viendo. O el consejo del dueño del barco, del capitán, que dice adelante, vamos, sigamos. Y yo me hacía algunas preguntas. ¿Qué podría saber Pablo de barcos? Si en definitiva no era el especialista. Distinto hubiera sido, y pensaba en Pedro. Él era pescador, él andaba en barcos, estaba acostumbrado a andar en el mar. Pero Pablo, ¿por qué yo le tendría que hacer caso a él? ¿Por qué? No era ni el capitán, ni era el dueño del barco. Sin embargo, Pablo era un hombre de Dios viendo algo que los demás no veían. Aparte de llamarlo el viaje de la vida, yo le puse ahí un viaje seguro, porque todos queremos que nuestro viaje en la vida sea justamente así, sea placentero, seguro y sin contratiempos, ¿no? Todos queremos eso para nuestra vida. Y este viaje, ya lo dijimos, se relata en Hechos 27 y lo realizó Lucas junto con Pablo. Antes de avanzar vamos a ponernos en contexto. ¿Quién era Lucas? Lucas tenía una relación cercana con Pablo. Él era colaborador en las misiones, en la difusión del Evangelio. Lucas era médico, autor de 2 libros, Lucas, el que lleva su propio nombre, y el libro de los Hechos, en el cual aparece este viaje. Pablo menciona a Lucas como el médico amado, ahí en Colosenses 4:14, seguramente por la cercanía
que tenía. Y yo me acordaba, muchos al pastor, a Carlos, le dicen, mi médico amado también, por la cercanía, por el interés que muestra a las personas. Y seguramente Lucas había asistido a Pablo en sus necesidades, en sus dificultades físicas y emocionales. ¿Quién era Pablo? Pablo estaba pasando momentos difíciles, estaba siendo acusado. Este viaje lo hace en el marco de que está acusado por predicar el Evangelio. No era un viaje misionero como los que hacía él. Estaba yendo a Roma, por eso iba un oficial, el oficial de los prisioneros llamado Julio, y antes de esta etapa, Pablo sí había hecho un montón de viajes misioneros durante casi 15 años, haciendo viajes, llevando las buenas noticias, y al final de esta etapa es cuando se encuentra acusado por predicar el Evangelio. En estas situaciones que Pablo se encuentra haciendo este viaje a Roma, un lugar donde él siempre quiso ir, pero a predicar el Evangelio, y estaba yendo para ser juzgado por el emperador de Roma. Quizá él eligió ese destino con la esperanza de también poder predicar el Evangelio. Hechos. En el libro de los Hechos se nombra todos los sucesos. Ahí está este viaje, también están todos los sucesos luego de la muerte y resurrección de Jesús, que Hechos, la llegada del Espíritu Santo, ese Espíritu que tenemos dentro nuestro, que nos conecta directamente con Dios, la venida del Espíritu Santo. Jesús no estaba más presente, pero estaba el Espíritu Santo que había venido a la vida de los cristianos, que viene a nuestras vidas, que nos conecta con Dios. También está estos viajes que dijimos, la Gran Comisión, ir por todo el mundo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora sí el viaje en el Hechos 27, el viaje de la vida, como dijimos, en donde pasa de todo un poco. Igual que en nuestras vidas, vamos viajando y nos pasa de todo un poco. Antes de avanzar, vamos a aclarar algo más. ¿Quién era Saulo? Lo dijimos. Saulo, que después de su conversión, era Pablo, ¿no? Saulo de Tarso era un fariseo bien educado, comprometido. En su propia carta de Filipenses, él se menciona como celoso de la ley de Moisés, que creía que persiguiendo a los cristianos estaba haciendo algo bueno, porque los cristianos eran una amenaza para esta fe de los judíos pura. Entonces él en Filipenses 3, 5 al 6 se define así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo cuando leí esto dije, Saulo sí que tenía chapa, tenía chapa para mostrar. Era todo esto, un hombre dedicado. Parecía que Saulo tenía éxito, prestigio social, religioso, pero nada indica que Saulo haya estado contento o en paz con su vida antes de su conversión. Él tuvo un encuentro con Jesús que cambió totalmente su vida, su forma de pensar, sus objetivos cambiaron. Como ese encuentro con Jesús que podemos tener nosotros, que tuvimos muchos de nosotros, y que pueden tener las personas que no conocen a Jesús. Y tras este encuentro que tuvo Pablo con Jesús, él decía lo siguiente, ahí en Filipenses 3, 7, 8, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué visión profunda de la vida. Los valores le cambiaron, los objetivos le cambiaron. Lo que perseguía ya no lo perseguía más. Tenía esperanza, tenía alegría, gozo, porque había recibido algo mucho más valioso de lo que tenía antes. Esto le estaba pasando a Pablo, pero también nos pasa a muchos de nosotros. Después de tener ese encuentro con Dios, nuestras vidas cambian. Nuestras vidas tienen otro valor distinto al que tenían antes. Quizá todos los logros, los muchos o los pocos que tenés, no te van a entregar toda la felicidad, toda la alegría, todo el éxito que necesitas. Pero el encuentro con Dios, sí, cambia tu vida, porque tu vida se vuelve completa. Y Pablo decía eso: finalmente toda la educación que tuve, todo lo que logré, todo eso que tengo es basura frente a Cristo. Estaba yendo un viaje donde no quería ir. Sin embargo, él estaba con un gozo interior, pasando dificultad, pero con una fortaleza interior. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Él dice en sus cartas, ahí Filipenses 4:4, regocíjense siempre, insisto, regocíjense, alégrense. En 2 Corintios 12, 9 al 10 dice: por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo estaba yendo débil porque estaba yendo a un lugar donde no quería ir, pero estaba fortalecido en el Señor. No fue un viaje fácil, fue un viaje complicado donde Pablo casi muere y casi mueren todos los que iban con él. Y muchas veces nuestros viajes en la vida son similares, tormentosos, nos sacuden, estamos desprotegidos, vamos donde no queremos ir, para el lado que nos llevan. Pero ahí vamos, de la mano del Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo fue ese viaje? Ese viaje dice que Pablo y otros prisioneros entraron al barco ahí en Cesarea y partieron rumbo a Italia, Roma. Los primeros versículos, ahí no los vamos a leer, pero después lo pueden leer, versículos 1 y 2. Ahí era Cesarea, era una salida habitual de donde salían los viajes para Roma. Y nuestra vida también, estamos en el lugar habitual, estamos con otras personas similares a nosotros, seguramente con las mismas condiciones que nosotros, pero no te olvides que vos sos diferente al resto. ¿Por qué? Porque sos un hijo de Dios. Y cuando vos sos un hijo de Dios, tu destino es muy distinto al del resto que están ahí. Eso tiene que notarse de alguna forma. Dios lo va a hacer notar si vos sos un fiel hijo de Dios. ¿Y qué pasaba en este viaje? Dice que el barco llegó a Sidón, donde el centurión a cargo de Pablo
le permitió hacer algunas visitas a sus amigos para recibir atención. Versículo 3. Ese buen trato que tenía era distinto al trato de los demás prisioneros. Y acá vemos la primera ventaja de ser un hijo de Dios. ¿Por qué Pablo tenía esos privilegios? Él no era un delincuente que estaba cumpliendo su condena y se portaba bien y por eso tenía esos beneficios. Nada que ver, Pablo no había hecho nada malo, él estaba siendo injustamente apresado, pero Dios le estaba dando una mano. Le estaba dando una mano y esos beneficios eran la mano de Dios acompañándolo, como después pueden leer al final también. Dios estuvo con él cuando llegó a Roma. Salmos 1:6, porque el Señor cuida el camino de los justos. El Señor cuida el camino de los justos. Si vos sos justo, Dios te cuida. Pero la senda de los malos tiene otro destino, la perdición. Entonces vos no sos uno más del montón. Dios te está cuidando. Proverbios 11:31. Si el justo recibe su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Pablo estaba teniendo una recompensa por ser justo y los injustos, los pecadores, también tienen su recompensa aquí en la tierra. Luego de pasar por Sidón, dice que el viaje continuó. ¿Y cómo continuó? Con vientos contrarios, vientos que dificultaban la navegación. El barco navegó bordeando la isla de Chipre por el lado protegido del viento. Versículo 4, no lo estoy leyendo textual, se los estoy contando yo. Frente a estos vientos contrarios tenemos que estar preparados para enfrentarlos. Tenemos que estar listos. No podés seguir navegando como venís navegando en tu vida, porque si no vas a ir directo al naufragio. ¿Y qué son estos vientos contrarios? Son problemas de salud, son situaciones que vienen a tu vida, la autoestima que muchas veces te tiran para abajo, relaciones conflictivas con amigos, con familiares, problemas amorosos que hoy está lleno por todos lados, conflictos laborales, vientos contrarios, problemas económicos, pérdida de empleo, malas inversiones que muchas veces te dejan por el piso, momentos de dudas también espirituales incluso, que a veces luchamos por que sean aclaradas. Vientos contrarios, ansiedad, sentimientos de soledad, hay un montón. Estos vientos nos limitan y dificultan nuestro viaje. ¿Qué tenemos que hacer cuando vienen estos vientos? No podés seguir navegando igual, ya lo dijimos, porque si seguís igual te vas a terminar mal, vas a naufragar, tenés que ser cuidadoso. Navegamos cerca de la isla de Chipre porque el viento estaba soplando en contra. Cambiaron la forma de navegar. Frente a estas dificultades vos tenés que tener la capacidad de adaptarte. Por ejemplo, si tenés problemas económicos, vos no podés seguir viviendo igual, con el mismo nivel de egreso, porque vas directo al fracaso. Si tenés problemas físicos, como le pasó a mi mamá, se tiene que esforzar a hacer el tratamiento para recuperarse y después volver a la normalidad. Si tenés problemas espirituales, emocionales, tenés que reconocerlos, aceptarlos y trabajar en ellos, no taparlo, porque tapándolo no lográs nada.
empeorás la cosa. Ser sinceros con nosotros mismos, reconocer, reflexionar y tratar esos vientos contrarios que lo único que quieren es limitar nuestro viaje. Tomate tu tiempo y si necesitas ayuda la podés buscar. Dios te va a acompañar si vos realmente querés seguir avanzando, porque estos vientos contrarios no duran para siempre. Llega un momento, como la lluvia de hoy, que paró, y cuando para vos podés volver a tu situación habitual. Quizá vas a andar por lugares que antes no necesitabas, vas a hacer cosas que antes no hacías. Quizá te va a dar un poco de bronca, de ansiedad. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero son los vientos de la vida. Son los vientos que nos toca enfrentar. Tenemos que ser cuidadosos. Luego Dios va a ir acomodando todo a su debido tiempo. Confía en Dios. Otro salmo, Salmo 107, 29, 30. Cambió la tempestad en brisa, calmó las olas. Se alegraron al ver el mar calmado y Dios los guió al puerto deseado. Todo se calmó y finalmente Dios encamina tu viaje al puerto deseado. Amén. Que Dios haga esta obra en cada uno de nosotros. ¿Cómo siguió el viaje? Luego llegaron a Mira, en Licia, y allí fue necesario un transbordo, cambiar de barco. Un barco de Alejandría que también iba para Italia, y muchas veces en nuestros viajes también son necesarios este tipo de transbordos, cambios de barco. Tu destino no cambia, es el mismo. Lo único que cambia es el barco en el que vamos. Estas transiciones, por ejemplo, mudarse, cambiar de trabajo por estos problemas económicos, ajustarse, adaptarse para poder seguir adelante. El viaje sigue, pero tenemos que reconfigurarnos y adaptarnos a este transbordo de viaje del barco. Versículo 7. Navegamos despacio por muchos días. Fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Entonces navegamos por el sur de la isla de Creta, cerca de Salmón. Y eso yo le decía a mi mamá cuando se operó, despacio. Tenés que andar despacio, por muchos días despacio, hasta que puedas recuperarte. Navegamos despacio por muchos días. Finalmente llegaron a Buenos Puertos. El nombre parece que es el mejor lugar, pero parece que no era el mejor lugar. Buenos Puertos era un lugar donde no era el mejor lugar para invernar. Ahí es donde Pablo dijo, nos tenemos que quedar aquí. No avancemos más. Veo que estamos en peligro, pero la tripulación decidió seguir adelante a un lugar llamado Fenice, que aparentemente era más cómodo. Pablo decía, veo algo, veo que vamos a tener una mala experiencia, mejor quedémonos. Y los demás decían, sigamos para adelante. Yo digo, menos mal que estaba Pablo. Ahora, si no hubiera estado Pablo, como a veces pasa con nosotros, Dios va a poner a alguien delante nuestro que nos va a dar también algún consejo y decirte, veo
que estás en peligro. Mejor no avances más. Quédate, porque vas a sufrir grandes pérdidas. Esto es lo que decía Pablo, ¿eh? Y Dios va a poner hombres y mujeres de Dios en nuestro viaje de la vida, que también nos van a acompañar y tratar de aconsejar y orientar en cómo debemos viajar. Veo que vas a tener una mala experiencia. Yo te pregunto, ¿vos escuchás esas voces? ¿Escuchás o a veces preferís igual tener tu propia experiencia? Pablo era un hombre de Dios y vos tenés que evaluar también quién te dice lo que te dice. ¿De dónde viene ese consejo? Si viene de parte de Dios o viene de alguien que no es enviado por Dios. No vamos a leer el final porque el final es triste, pero se los digo, el barco finalmente avanzó, naufragó, fue el peor viaje del apóstol Pablo, donde casi muere, pero algunos consejos que no te aconsejo. Siempre damos consejos diciendo, hace esto, yo te voy a dar algunos consejos que te digo, no, mejor no los hagas. Si vos querés hundir tu barco, desechá el consejo ese de un hombre de Dios. Desechalo y vos vas a ver cómo la cosa va. Es lógico porque el piloto tenía experiencia, el dueño del barco conocía mejor que otros cómo era el barco, pero Pablo, ¿qué le voy a hacer caso a Pablo si en definitiva es un prisionero, un rabino, no es piloto, no conoce de barcos? Pero no te olvides que él era un hijo de Dios comprometido con él. Así es la vida, ¿eh? Hay expertos por todos lados que te aconsejan, te dicen es por acá, pero a veces olvidamos escuchar al mayor de los expertos, que es Dios. Yo no estoy diciendo que no escuches el consejo de expertos, de médicos, de profesionales, de consejeros, todo lo contrario, escúchalos, pero también tenés que prestar atención y Dios te va a dar el discernimiento acerca de tus decisiones que tenés que tomar. Ojo que también, y yo pongo expertos entre comillas, hay expertos entre comillas, que por supuesto no son hijos de Dios, que no tienen ningún tipo de título o acreditación, que se llenan la boca dando consejos que salen de sus propias experiencias, y esas personas, yo digo, son los peores porque te dan consejos equivocados. Yo lo llamo el consejo de los malos, como dice ahí el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medite de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Bueno, este salmo lo sabemos de memoria, ¿no? Yo me acuerdo, era chiquito y mi papá nos hacía decir el salmo, y hoy te lo puedo decir todo de memoria. Todo lo que hace va a prosperar. ¿Por qué? Porque no andás en el consejo de malos, de esos expertos, entre comillas, que no son hijos de Dios, que no conocen nada y lo único que hacen es opinar de experiencias propias. El consejo de malos, no andés en consejo de malos. Deleitate en la ley de Jehová de día y de noche. Es fundamental. Ese consejo que tenés que seguir es el consejo de Dios.
Y el consejo de Dios a veces es incómodo. Versículo 12, siendo incómodo el puerto para invernar, ese Buenos Puertos que no era tan bueno, era incómodo. La mayoría acordó zarpar también de allí. Mejor nos vamos. No importa lo que diga Pablo, seguimos. Muchas veces Dios quiere, lo que Dios quiere es incómodo. Y es muy incómodo. Ahora, si vos querés comodidad, otra vez, consejo que no te aconsejo, seguí adelante y estás a un punto, a un paso de naufragar. Consejo que no te aconsejo. No escuches tu voz interior, lo que dice tu voz interior. Escucha la voz de Dios, porque tu voz interior te va a llevar por el camino que no tenés que ir. Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es incómodo tomar la cruz. No se lo deseo a nadie. Pero si vos querés ser un seguidor de Cristo, tenés que ir por ese lado. Muchas veces queremos ser seguidores de Cristo, pero con nuestras comodidades. Es más cómodo, es más lindo y es más atractivo. Mis deseos. Además de ser incómodo, leímos que la mayoría decidió. Siendo incómodo, la mayoría acordó zarpar. Otro consejo que te aconsejo que no sigas es que no sigas a la mayoría. La mayoría dice vamos por ahí y vos ves que todos van por ahí y vos no sigas a la mayoría. Seguí el consejo de Dios. Además de que era incómodo, de que la mayoría decía una cosa, eran impacientes, no aguantaron más y dijeron vamos igual. Y siendo incómodo porque el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar por si pudieran, por si vamos a hacer tal cosa, por si podemos llegar a nuestro objetivo. Ellos decidieron zarpar por si podían llegar a Fenice. Tomamos decisiones por si podemos llegar a nuestro deseo. Otro consejo de Pablo, tranquilo, por nada estés afanoso, no hagas las cosas por sí a ver si alcanzás, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios te va a dar paciencia para tu impaciencia. Dios va a dirigir tus pasos. Dios te va a dar paz, serenidad. No te apures a meterte en un lugar donde no te tenés que meter, donde te están diciendo que vas a tener malas experiencias. No desesperes. Pará. Atención. Además de ser incómodo, no aguardaron. Y parece que había una brisa que los llevaba y que soplaba para ese lado que querían ir. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían.
Así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. Siempre que vos deseás algo, aparecen esas brisas que te llevan para ese lado. Una brisa suave que parece indicar que es el camino correcto. Es por ahí. Pero no te olvides de escuchar la voz de Dios, porque más adelante, después de esa brisa que te lleva, viene el naufragio. Ese naufragio que advertía Pablo. Cuando vos ya estás encaminado en tu decisión, cuando llega este huracán, ya no queda demasiado por hacer. A ellos no les quedó mucho por hacer. Tomaron el bote salvavidas, se ceñieron, dice, se ataron bien, ataron la nave y empezaron a tirar cosas. Hasta tuvieron que tirar parte del equipamiento del barco. Se empezaron a desprender de todo. Y en la vida muchas veces las cosas no salen como queremos, pero no te desesperes porque estás a tiempo. Si leen la historia, van a ver que Pablo en un momento dijo, anímense, coman algo, coman y tengan esperanzas porque nadie va a morir. Y nadie murió. Perdieron todo, pero nadie murió. Si vos hoy estás escuchando la voz de Dios y vos hoy querés navegar en este viaje de la vida, un viaje seguro, y vos estás en la etapa que estés de tu viaje, incluso en esta última, no te desesperes, animate, levantate, comé, alimentate de Dios, porque tu vida no está perdida. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas te salen bien, te ayudan, es muy distinto. Y es lindo tener una ayuda aunque las cosas no salgan como queremos. Nos va a salir bien cuando buscamos el consejo de Dios. Y quizá vos vas a aprender a vivir con ciertas frustraciones, con ciertas incomodidades, con ciertas necesidades que tenés, porque las cosas no te salen bien, pero Dios te está ayudando a ir bien, que es muy distinto. Posiblemente estés incómodo, pero Dios te va a acompañar en esa incomodidad, no te va a dejar solo. Tenés que escuchar el consejo, la voz de Dios. Pedile a Dios que te ayude a ver la vida como vamos a cantar, la vida como la ve Él. Nosotros la vemos muy distinta. Nosotros vemos la vida como nos muestran que es la vida, vemos la vida como nos aconsejan que debe ser la vida, pero Dios ve la vida muy distinta a como la ven todos los demás y como la vemos nosotros. Dios te va a dar este discernimiento si vos lo buscás a Él. Hay que quebrantarse, hay que transformarse, hay que postrarse y decirle, Señor, abrí mis ojos para que este viaje que estoy haciendo en mi vida sea un viaje seguro, que nada malo suceda,
que no sea el peor viaje de mi vida, que no sea el peor día de mi vida, como hoy veíamos, un día tormentoso, pero que Dios te esté protegiendo en medio de la tormenta. Permanece ahí mientras los chicos pasan y vamos a cantar luego juntos esta alabanza. Que Dios nos bendiga. Permanece y pedile a Dios la ayuda necesaria para enfrentar este viaje en tu vida, este viaje que te toca vivir.